Hola nuevamente, estamos con una nueva microclase. En esta oportunidad vamos a tratar de abordar la evolución histórica de la responsabilidad del Estado. Como ustedes saben, el régimen de la responsabilidad del Estado se configuró de acuerdo a un esquema pretoriano, es decir, basado en la jurisprudencia que fue delineando los contornos del instituto. En ese sentido, es importante reparar en la evolución, porque conocer la evolución nos va a hacer comprender el marco normativo actual, es decir, la ley de responsabilidad del Estado. Para eso hay que recordar que el Estado, en sus orígenes, se discutía si podía ser demandado o no, y la cuestión de la demandabilidad se conecta con la responsabilidad. Si no se lo podía demandar, no había responsabilidad, por supuesto. Entonces, en una primera etapa de una evolución que dividimos en 5, el Estado era irresponsable. ¿Por qué? Porque era indemandable. Y era indemandable basados en una noción de soberanía que los hacía pensar a los juristas y autores de la época que el Estado no podía ser demandado, y también una interpretación muy particular del artículo 100 de la entonces Constitución, cuando hablaba del Estado como parte, que los tribunales federales conocerán cuando el Estado es parte, la Corte, en realidad, y entendían que solo podía ser parte actora y no parte demandada el Estado. Así que en esa primera etapa, que va más o menos desde nuestros albores constitucionales, 1853, más o menos hasta 1872, si bien se discutió, la idea era que el Estado no podía ser parte demandada en los procesos y por ende no podía ser responsable. Más adelante se llega a la segunda etapa, 1872 en adelante, que la podemos clasificar como la etapa de la venia legislativa previa, donde se admitió la posibilidad de demandar al Estado, pero con un permiso de parte del Congreso. Es decir, el Congreso autorizaba, en el caso particular, a demandar al Estado por determinada circunstancia. Un ejemplo de ello lo podemos encontrar en la Ley 675 de 1874. Pero es solo un ejemplo, hay muchas normas que en particular fueron permitiendo juicios individuales de acuerdo a la autorización que el Congreso daba por ley. Esto es lo que se conoció como la venia legislativa previa. Esto llega más o menos hasta 1900, cuando arranca una tercera etapa con la sanción de una ley muy importante que aún rige, con modificaciones, pero rige, que es la Ley de Demandas contra la Nación. La Ley de Demandas contra la Nación fue la primera regulación por parte del Congreso Nacional, donde morigeró los requisitos para poder demandar al Estado. Básicamente suprimió la idea de la venia legislativa previa, estableció justamente un marco general, ya no individual, donde se autorizaba a uno en particular, sino que estableció un marco general para poder demandar al Estado Nacional. Y ese marco general disponía que se debía hacer primero un reclamo ante el Poder Ejecutivo, y una vez que ese reclamo era denegado, se podía demandar al Estado. No obstante, se mantuvo una gran diferencia entre lo que se conoce como los actos como poder público y los actos como persona privada del Estado. Y se sostenía que solo podía ser demandado al Estado cuando actuaba como persona privada y no los actos como poder público. Esto seguía marcando límites a la demandabilidad del Estado Nacional. Posteriormente, en el cuarto escalón de la evolución, esta ley se reforma, la ley de demandas, la 3.952, se va a reformar por la ley 11.634, y justamente se va a suprimir esta idea de diferenciación entre poder público y persona privada, y se va a admitir la plena demandabilidad del Estado. Este es el gran avance en el reconocimiento de la demandabilidad del Estado. Se da en 1932. Y a partir de allí pongo en pausa esta cuarta etapa para decirles lo siguiente. A partir de allí viene una importantísima evolución jurisprudencial de la responsabilidad del Estado que ustedes tienen que conocer, y que se basa en tres grandes fallos clásicos: el caso Devoto, el caso Ferrocarril Oeste y el caso Badel. Que casualmente el caso Devoto es del año 1933, es decir, un año después de que se produzca el cambio normativo en la Ley de Demandas contra la Nación. El caso Tomás Devoto se basó en un campo en la localidad de Ceibas, en provincia de Entre Ríos, en el cual los empleados del entonces Telégrafo, que era una empresa nacional, acudieron allí
con un mechero, un brasero que estaba deficiente, según el relato jurisprudencial, en un campo con pastizales totalmente secos. ¿Qué pasó? Se provocó un grave incendio en la propiedad de la firma, que era una firma Tomás Devoto, que le provocó obviamente daños muy severos en la tierra que le perjudicaron su actividad agropecuaria. Devoto demandó al Estado Nacional justamente por los hechos negligentes de los empleados que provocaron el incendio del campo, y la Corte Argentina por primera vez en 1933 reconoce la responsabilidad del Estado. La importancia de este caso, además de ser el primero que lo reconoce, es en qué se basó, dado que no había una ley que regulara cuáles eran los requisitos para que responda el Estado. O sea, teníamos una ley que permitía demandar, pero no teníamos una norma que nos disponga cuándo responde el Estado. Entonces, frente a eso, la Corte va a acudir a las normas del derecho civil para que el Estado responda. Y aquí es importante que ustedes tengan en cuenta esta evolución y cómo se fue dando. En el caso Tomás Devoto, los artículos del Código Civil entonces vigente de Vélez Sarsfield que fueron invocados fueron el artículo 1109 y el artículo 1113. Artículos que les pido que después los repasen, porque básicamente tienen que ver con la idea de la responsabilidad indirecta y la responsabilidad por culpa. Es decir, la negligencia de los empleados del telégrafo, la conducta culposa, y ellos como dependientes del Estado Nacional, hacía que el Estado responda por su negligencia. Entonces allí se entendía la responsabilidad del Estado derivada de estos artículos del Código Civil, aplicados frente a la ausencia de norma. La Corte nunca dijo que allí estuviera regulado, sino que como no había norma, íbamos al Código Civil. Una responsabilidad del Estado indirecta y culposa, en ese caso Tomás Devoto, y el Estado respondió. Posteriormente, en la evolución jurisprudencial viene el caso Ferrocarril Oeste. ¿Qué pasó en Ferrocarril Oeste? Es un caso de un error registral. La firma Ferrocarril Oeste había comprado un inmueble de quien no era su verdadero titular por un error registral y luego va a perder un juicio de reivindicación de ese inmueble. Entonces, frente a la mala información de que el inmueble era de propiedad de quien se estaba vendiendo y no lo era, luego la Ferrocarril Oeste va a demandar al Estado, en este caso de la provincia de Buenos Aires, lo va a demandar ante la Corte de la Nación, y allí la Corte va a cambiar, obviamente, los fundamentos para que el Estado responda. Va a acudir nuevamente al Código Civil, pero va a invocar otras normas para hacerlo responsable. Entonces, allí, en ese caso, Ferrocarril Oeste, se va a invocar el artículo 1112 y 1113. ¿Sí? Aquí aparece el 1112 como novedad. De nuevo les pido que lo vuelvan a leer, que repasen estos artículos. Entonces, en base a la invocación de estos artículos, la Corte va a transformar este régimen pretoriano en un régimen donde la responsabilidad sigue siendo indirecta, ¿sí? Porque se invoca el artículo 1113 de la responsabilidad indirecta, pero aparece un nuevo concepto que la Corte lo va a anclar en el 1112, derivado del derecho francés, muy importante, vital para nuestra materia y la responsabilidad del Estado en particular, es la noción de falta de servicio. Es decir, un órgano público que funciona mal, defectuosamente, irregular, hace responsable al Estado, en este caso en forma indirecta consideraba, en el caso Ferrocarril Oeste. Así, entonces, el error en el registro de la propiedad hacía responsable al Estado debido a esta conducta, digamos, defectuosa del órgano público que que provocaba un daño. Pero el último eslabón en la evolución, el más importante de todos, el que da la fisonomía actual, va a llegar en un caso posterior, muy posterior. El caso Ferrocarril, no les dije, perdón, es de 1938, y el tercer caso que configura la fisonomía es del año 1984, es bastante más contemporáneo en el tiempo, y se llama Jorge Badel. Jorge Badel nuevamente se trata de un error registral que provoca un daño en particular. El particular nuevamente demanda al Estado, y aquí lo importante de este caso, lo muy relevante, es que ya la responsabilidad del Estado, la Corte otra vez se va a basar en los artículos del Código Civil, pero ya la responsabilidad no es más de carácter indirecta, la responsabilidad del Estado es directa, es decir, va a aplicar el artículo 1112 del Código Civil, donde va a anclar otra vez la responsabilidad de falta de servicio, y va a entender al Estado a la teoría del órgano, es decir, el órgano
funciona mal, hay falta de servicio, entonces va a haber responsabilidad del Estado. No tenemos que comprobar culpa o dolo de los empleados o de los dependientes del Estado, eso ya no importa. La responsabilidad del Estado es directa y es objetiva. Esto nos da un panorama actual